Mateo capítulo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este texto, hermanos, que acabamos de leer, Mateo 11:12, es un texto, hermanos, que ha creado controversia y que su interpretación no es tan simple, y que lejos de ser un llamado a una vida de agresión o violencia, como al parecer la palabra lo dice, para poderlo interpretar correctamente, hermano, tenemos que recurrir a un contexto adecuado y podemos en ese contexto ir al texto paralelo que se encuentra en otro evangelio, que es el evangelio de Lucas. Y Lucas, en el capítulo 16 y versículo 16, dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sí? Para traer un poquito más de luz, hermano, en cuanto a este texto, el significado, le voy a leer unas versiones de la Biblia, versiones autorizadas de la palabra de Dios. La Biblia Jerusalén dice exactamente igual: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La Biblia, otra Biblia católica, que es la Nácar Colunga, es muy similar, dice: desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos es esforzado y los violentos o los valientes lo arrebatan. La Reina Valera versión 90 dice: y los esforzados se apoderan de él. La versión moderna dice: es tomado a viva fuerza y los valientes lo arrebatan. La versión latinoamericana, que es una versión también muy aceptada en estos últimos tiempos, dice: y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿A qué se está refiriendo el escritor? ¿A qué vamos, hermano? Que el Señor Jesús, hermano, está hablando de una conquista, de una toma del reino de los cielos, pero no en las fuerzas humanas. Cuando habla de arrebatarlo, cuando habla de tomarlo, un comentarista dice que puede llegar a referirse hasta la forma en que es tomada una ciudad por asalto. Pero nosotros, hermano, debemos de entender que nunca, en ningún momento, se está hablando de que el reino de los cielos pueda llegar a ser conquistado con fuerzas humanas, o en la fuerza del hombre, o en la carnalidad del hombre, o de una manera la cual se opondría a lo que el mismo Señor Jesús ha venido enseñando, que nosotros debemos de ser pacificadores y procurar la paz con todos. Entonces nunca se está hablando de que el cristiano tiene que actuar violentamente para obtener el reino de los cielos, sino que está hablando de un esfuerzo por obtenerlo, según Lucas dice, y ese esfuerzo tiene que ser, y lo tenemos que ver como un esfuerzo espiritual, como un recurrir a medios espirituales para que yo pueda alcanzar el reino de los cielos. ¿En qué consiste este reino? Si yo me debo de esforzar por obtenerlo, si yo debo de hacer uso de valentía y de valor para obtenerlo, yo tengo que saber qué es lo que quiero obtener.
del reino que quiero conquistar. Cuando un reino se levantaba contra otro reino, tenía muy claro por qué iba a ir en conquista de ese reino, porque tal vez en ese reino, en sus tierras había riquezas naturales que él quería poseer, porque tal vez en ese reino había gente la cual querían tomar por esclavos, y así sucesivamente. Cuando un reino quería obtener otro reino y tomar posesión de él, era porque tenía que saber por qué lo iba a hacer. Quería ampliar su reino y ese reino, pues absorberlo, como ahora hacen las grandes empresas con las pequeñas, y obtienen una empresa cada vez más grande. Pero nosotros como creyentes, ¿hasta dónde debemos de esforzarnos por el reino de los cielos? ¿Qué quiero yo conseguir al obtener ese reino que Cristo dice que es necesario que tenga que ser tomado con la fuerza o con valentía, o ser arrebatado, para saber hasta dónde debe llegar mi esfuerzo y lo que yo quiero obtener? Yo necesito ir a la palabra de Dios para conocer ese reino y saber por qué me debo de esforzar por alcanzarlo. Y lo que la Biblia nos enseña del reino de los cielos es, primeramente, que este reino es un reino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo voy tras algo eterno, tras algo que no va a terminar, tras algo que no es temporal. Los reinos de este mundo van a terminar, van a caducar. Y la historia del mundo nos lo ha demostrado, cómo se han levantado reinos y han terminado. Por muy poderosos, por muy grandes que han sido estos reinos, han tenido un fin. ¿Sí? Y la Biblia está llena de historias de reinos que un día se levantaron, pero que después terminaron. El mismo reino de Israel se levantaba y caía, era restaurado por Dios y nuevamente caía. Pero este reino que el Señor Jesús nos dice que debemos esforzarnos por él, tiene una cualidad, y que es la principal, diría yo, que es eterno. Entonces, si yo llego a conquistar este reino, voy a poseer o voy a pertenecer a un reino que no tiene fin. Amén. Esa es la primera motivación para yo ir en pos de este reino. Y la Biblia, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, y versículo 3, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, comprendió que el reino al cual él había llegado, el reino de Daniel, su siervo, que le habló de él después de su tiempo de locura, y que él vivió como un animal en el monte, cuando es restaurado en su reino, él entiende que hay un reino mucho mayor que el de él, y que hay un reino que tendrá duración eterna. Y dice Nabucodonosor, dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, hablando de Dios. Dice: su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esta palabra sempiterno significa que dura por siempre o que no tendrá fin. Significa que se prolonga muchísimo y que parece no tener principio ni fin. Entonces Nabucodonosor, hermano, entiende que el reino de los cielos, el reino del verdadero Dios, es un reino que no tiene fin. Es un reino que durará por siempre. Por eso es importante que usted sepa hasta dónde debe de esforzarse por conquistar el reino de los cielos, hasta dónde tiene usted que trabajar y luchar por obtenerlo. El salmista, en el Salmo 145, declara también algo similar.
del reino de los cielos. Salmo 145 y versículo 13, dice el salmista: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tanto hombres de Dios que pertenecían al pueblo escogido de Dios, como son los judíos, como hombres que no eran judíos, pero que recibieron esta revelación, entendieron que este reino por conquistar es un reino que no tendrá fin, que el Señor reinante en ese reino, su señorío no tendrá fin. Amén. Entonces, mi hermano, es como cuando usted va a comprar una casa. Cuando usted va a comprar una casa, ¿qué dice? Bueno, ¿y cómo está construida? Porque eso le va a decir el tiempo que le va a durar esa casa. ¿Sí? Entonces usted pregunta, bueno, ¿su cimentación cómo es? Dicen, bueno, pues tiene buenos cimientos, ¿sí? Tiene 1 metro de cimentación o 2, y es de pura piedra. Dice, bueno, es una casa bien cimentada, eso me dice que va a permanecer más años en pie. Si sus muros son de ladrillo, de adobón o doble ladrillo, usted dice, es una buena casa, me conviene esforzarme por comprarla. Pues dice, no, es una casa, no tiene cimientos, es una plancha de concreto, y los muros son vaciados también, y la losa también tiene pues parte vaciado y parte tiene ese material blanco que lo hace más delicado, más frágil y más débil. Entonces dice, bueno, esta casa es para 10 años, pero aquella otra casa me va a durar tal vez 50 años. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. Es un reino sin fin, donde usted va a poder habitar en la presencia del Señor por días y por días y por días. Entonces el esfuerzo que usted haga por obtenerlo es como el esfuerzo que va a hacer por comprarse una casa mejor. A lo mejor dice, esta casa pequeña y frágil me voy a tardar 15 años en pagarla, y la otra a lo mejor me voy a tardar 30, pero sé que es una casa que le va a servir a mis hijos y tal vez hasta a mis nietos. A lo mejor usted va a tener que invertir para entrar al reino de los cielos los años que le quedan de vida. Si el Señor no viene antes, usted tiene que estarse esforzando 20, 30, 40, 50 años más por obtenerlo. Pero usted tiene que saber bien qué va a obtener. Usted tiene que poner en balanza el costo por el beneficio. Y vamos a ver más adelante el costo que tiene el reino de los cielos. Otra cualidad importante es su justicia, que es un reino de justicia. Salmo 45, 6, dice el salmista lo siguiente: dice el salmista, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Que al hablar del trono estamos hablando del reino. Y luego dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este reino va a ser un reino regido por Dios y en la justicia de Dios. Que ahí no habrá nunca injusticia, ni nunca habrá maldad, ni nunca por algún momento Dios va a permitir que de alguna forma habite algo injusto, more en él algo injusto. Entonces, hermano, eso es otra garantía, y eso es otra razón más por la cual yo decido si me esfuerzo en tomarlo o no me esfuerzo por tomarlo. El apóstol Pedro en su carta en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 13,
el apóstol Pedro dice de esta cualidad de este reino. Y dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, dice, en los cuales mora la justicia. Entonces, al igual que el salmista, el apóstol Pedro, está esperando ese reino, donde será un reino de justicia, donde no habrá ninguna injusticia, ni ningún acto de maldad se podrá ver en él. Amén. Entonces, hermano, tenemos dos fuertes razones por las cuales luchar y esforzarnos por el reino de los cielos: eternidad y justicia. Amén. La pregunta que nos haríamos en siguiente sería: ¿quiénes pueden entrar en él? ¿Quiénes pueden tomarlo? ¿Está limitado a un grupo de personas? ¿O quiénes son los que lo pueden tomar? Y mire, el Señor Jesús, hermano, en Lucas 13 hace una comparativa del reino de los cielos, versículos 18 y 19. Y la comparativa que hace es que el reino de los cielos lo compara con una semilla de mostaza. Y dice lo siguiente el Señor, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de los cielos, o el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos es un lugar para el que quiera habitar en él, para el que se decida conquistarlo. Mire, el Señor Jesús dice que las aves vinieron, hicieron sus nidos y habitaron en él. Como cualquier árbol, hermano, cualquier pajarito puede ir y plantarse y hacer su nido y decir: yo aquí me quedo a vivir. Si usted quiere vivir en el reino de los cielos, tiene que hacer lo que las aves, decidirse a anidar ahí, tener la vista de que esa es su morada, pues. Por eso el Señor Jesús, cuando se iba de este mundo, dijo: voy a preparar morada para vosotros. Entonces, hermano, una vez que yo tengo la promesa del Señor Jesús, y que el Señor Jesús me ha enseñado que yo tengo que ser como un ave, simplemente escoger el árbol donde quiero anidar, yo tengo que ir y prepararme para anidar en ese reino. No está limitado a determinadas personas, o si son gentiles o judíos, si son blancos o negros, si son entendidos o ignorantes, no. Cualquier ave, cualquier persona puede ir a anidar a él. Fíjese bien, ni el mismo agricultor que sembró la semilla decide qué ave va a ir a hacer un nido a ese árbol. El árbol está puesto para todo aquel que quiera anidar en él. Pero una vez, hermano, que usted sabemos que este reino está dispuesto para todos y preparado para todos, tenemos que también hablar de los requerimientos para poder tomarlo, para poder entrar a él, para habitarlo. Porque ciertamente que nosotros tenemos que recurrir y saber qué requisitos pone pues Dios para habitar en este reino, porque el reino no es nuestro, el reino es de Dios, y a nosotros nos corresponde decir: bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer, o cómo es que puedo habitar en tu reino? Simplemente voy a llegar y decir: ya vine, ¿cuál es mi lugar? ¿O cómo es que yo puedo esforzarme por obtenerlo? Porque tú estás diciendo que hay que esforzarse para obtenerlo, que hay que arrebatarlo,
¿Cuáles son esos pasos que yo tengo que dar para obtenerlo? Lo primero, hermano, que tenemos que hacer y que el Señor Jesús enseñó se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde un hombre, un principal de los fariseos, viene a Jesús de noche y le dice, buscándolo, y viene con Jesús y le dice, mire, San Juan 3, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, fíjese bien, 2 veces la palabra de cierto. ¿Qué le está diciendo Jesús? Pon atención a lo que te voy a decir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner atención a lo que enseguida va a decir Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si usted ha leído San Juan 3, usted conoce el contexto, el nuevo nacimiento. Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo si ya es viejo? El Señor Jesús le dice que este es un nacimiento que es obra completamente de Dios, que es el obrar del Espíritu en el hombre, el cual trae al hombre una convicción de su condición, y el Espíritu Santo, ¿sí?, convence al hombre de pecado y de juicio, y el hombre es que viene en arrepentimiento a Dios, y este hombre nace de nuevo por absolutamente obra del Espíritu Santo. Amén. Si un día quiere saber más del nuevo nacimiento, tenemos por ahí un mensaje que está centrado en el nuevo nacimiento. Pero ahorita no me puedo detener tanto en este solo punto. Pero si es cierto que queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Nacer de arriba es un nacimiento que viene dado por Dios. Es el mover del Espíritu Santo en la vida del hombre que lo lleva a acercarse a Dios, buscar a Dios, arrepentirse, y por consiguiente es limpiado de sus pecados, y ese hombre es regenerado y convertido en una nueva criatura. Es algo que proviene de arriba y no proviene de otro lado. No viene del corazón del hombre ni del pensamiento del hombre, pero sí es dado totalmente por Dios. En Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, Juan el Bautista habla y dice lo siguiente, Mateo 3 y versículo 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en el 4:17, cuando Jesús inicia su ministerio, su predicación era exactamente la misma, y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, aquí vamos a detenernos en 2 puntos. Uno, que el reino de los cielos no es algo lejos de mí, no es algo que esté arriba en la eternidad sobre los cielos de los cielos, sino que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús, una vez que empiezan a proclamar, dicen, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, usted sabe que él viene como aquel que viene preparando el camino del Señor, y empieza a dar este mensaje: arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse significa un cambio de pensamiento, un cambio de mente.
y por consiguiente un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es nomás ir con Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, y usted se va y sigue viviendo su vida igual. Ese no es arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento a veces no se da con una sola oración, porque puede ser un momento emotivo donde esa circunstancia lo trae a decir: sí, Señor, me arrepiento, pero cuando sale de aquí se le olvida y vive su vida igual. El arrepentimiento verdadero es cuando por la palabra de Dios yo voy marcando pautas a mi vida y yo empiezo a cambiar mi forma de pensar y mis actitudes hacia Dios y hacia los hombres. Eso es arrepentimiento y eso es conversión. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tengo yo que hacer? Cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar, porque el reino está aquí. Cuando Cristo llegó a este mundo, el reino de los cielos no podía estar más cerca de nosotros. ¿Qué buscamos en el reino de los cielos? Eternidad. Jesús que dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree en mí. Justicia, ¿qué mejor justicia que la justicia de Dios? Porque mire, nosotros no podíamos alcanzar la justicia, pero la justicia de Dios, que es por la fe, nos llevó a alcanzar la justicia que no podíamos alcanzar. Y el apóstol Pablo dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces ahora usted y yo, que el reino de los cielos se ha acercado, gozamos y disfrutamos de un reinado y de un Señor justo, que gobierna y que rige nuestras vidas con justicia, que nunca en algún momento va a hacer algo injusto, nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de su propia naturaleza de justicia santa. Amén. Entonces, hermano, ¿qué tengo yo que hacer? Una, nacer de nuevo y venir a Dios en arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos está aquí. Y te lo tienes que ganar o lo tienes que conquistar aquí. Cuando morimos no podemos conquistar ningún reino. Por eso es Jesús que dice que desde los profetas y la ley hasta Juan, ¿sí?, se proclamó este reino de los cielos. Dice, pero hasta aquí, hasta este momento, muchos son los que se están esforzando por entrar en él. Y a nosotros nos toca hacer ese esfuerzo, esa conquista, si en verdad quieres estar en él eternamente. Amén. Pero también la palabra de Dios, hermano, en su infinita gracia, otorga este reino a una clase de personas que no tienen la capacidad de creer ni de esforzarse por él. Y el Señor enseñó que esas personas eran los niños, que a ellos les pertenecía el reino de los cielos. Y mire, me llama la atención en Marcos, hermano, lo que dice Marcos. Marcos capítulo 10, el segundo evangelio. Marcos 10 y versículo 3 en delante. Miren lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire,
En el tiempo de Jesús, ¿sí?, el judío tenía por costumbre, hermano, cuando había algún maestro, algún rabino prominente, llevar sus niños a que ese rabino impusiera sus manos y orara por ellos y los bendijera. Esa era una costumbre en Israel. Por eso es que cuando Jesús viene, ¿sí?, le son llevados los niños, ¿para qué? Para que Él ponga sus manos sobre ellos y los bendijera. Pero ¿qué pasa? Jesús dice algo muy importante para nosotros, ¿sí? Y dice que si nosotros, hermano, no recibimos el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, primero tenemos que ver esto, que el reino de los cielos les pertenece a los niños. ¿Por qué razón? Porque el niño en su inocencia no tiene capacidad de fe, ni puede distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? A un bebé usted no le puede decir ten fe, porque un niño no puede tener fe. Por eso es que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Por eso es que nosotros creemos que cuando un niño muere, va a la presencia de Dios inmediatamente, sin necesidad de ser bautizado o no, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Ellos lo reciben por gracia, no necesitan fe, no necesitan esforzarse ni luchar por entrar. Pero nosotros sí, los que ya crecimos y los que ya tenemos conciencia del bien y del mal, y que tenemos que dar cuentas a Dios, tenemos que esforzarnos por Él. Cuando el niño ha crecido y ya distingue lo bueno de lo malo, entonces ese niño es una persona que necesita empezar a esforzarse por alcanzar el reino de Dios. Cuando el niño ha crecido y ya vemos que él empieza a tomar decisiones propias y empieza a decidir cuándo hacer lo bueno y lo malo, entonces a ese niño tenemos que empezar a trabajar en él para que él empiece a esforzarse por él mismo, por obtener el reino de los cielos. Amén. Muy bien. No se me duerma, hermano, porque esto no termina, pero de aquí usted va a sacar una gran enseñanza. Dije que me iba a acabar el cuaderno en este sermón y me lo acabé. Así es de que no nos falta mucho, no se preocupe. Mire, cuando el Señor Jesús dice que nos tenemos que hacer como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿cómo es un niño, hermano? Simple, inocente, que todo se cree. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, yo la tengo que recibir como un niño. Yo tengo que creerla como un niño. Mire, a un niño en su clase le dicen, mira, Moisés pasó el mar rojo y Dios abrió el mar y pasó el pueblo. Y el niño no se detuvo a pensar, ay, ¿sí, cómo sucedió? Simplemente cree. ¿Sí? La Biblia dice que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y que ahí llegaron todos los animales y se metieron solitos al arca y Noé con su familia, y Dios cerró la puerta y vino el diluvio. Y el niño no dice, bueno, ¿y quién trajo a los animales? ¿Quién los domó? ¿Por qué entraron los leones y las avestruces juntas y los caballos y las víboras y las aves? Un niño no cuestiona a Dios, simplemente cree. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos preocupamos o empezamos a cuestionar muchas cosas de Dios. ¿Y por qué Dios dijo esto así? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y si yo hago esto otro? ¿Sí? Entonces, si queremos entrar al reino de los cielos, hermanos, tenemos que ser gente más sencilla, más humilde delante de Dios. Y dejar de cuestionar a Dios y simplemente creer y obedecer. Porque esa es una forma de conquista del reino de los cielos. Mire, cuando el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, Dios les dijo que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Pero el pueblo de Israel no nada más llegó a un lugar así bonito, verde, con ríos y arroyos y árboles, no. Eran tierras
que tenían moradores, hombres malos, llenos de maldad, hombres idólatras que a su primogénito los sacrificaban a sus ídolos, los tenían que echar fuera. Había gigantes en esas tierras. Tan es así que cuando van los espías israelitas, 10 dicen, es imposible tomar esa tierra. Pero Josué y Caleb con niños dicen, vamos y tomemos la tierra que Dios nos ha dado por heredad. Se las dio por heredad, pero había que conquistarla. Y usted y yo nos hemos convertido en herederos del reino de Dios con Cristo. Pero tenemos que conquistarlo con la ayuda del Señor. Por eso es que Dios nos da los parámetros en su palabra para conquistarlo. El pueblo de Israel, para conquistar Jericó, tuvo que obedecer a Dios. Vas a dar una vuelta sobre la ciudad todos los días. El 7º día vas a dar 7 vueltas y los muros caerán. ¿Qué hicieron? Simplemente obedecieron. Y aquellos muros que eran así de anchos como esto, donde habitaba gente, tenía su casa sobre los muros, cayeron por la obediencia de un pueblo. Así nosotros, si queremos conquistar el reino de los cielos y pertenecer a ese reino, tenemos que esforzarnos por obtenerlo. Amén. Mire, la Biblia dice también, hermanos, en Mateo 5, el Señor Jesús en su primer sermón, que es el sermón de las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo y versículo 3, el Señor declara lo siguiente y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si usted busca un contexto para este texto y lo halla, me lo dice. ¿Sí? Porque no, es difícil que usted se encuentre un contexto. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Sí? ¿A quiénes son esta clase de personas que el reino de los cielos les pertenece? Mire, en base a la actitud y al comportamiento de los creyentes, podemos decir que los pobres en espíritu son aquellos que han comprendido su bancarrota espiritual al vivir una vida alejada de Dios y han dejado atrás su autosuficiencia para vivir una vida completa y total dependencia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres en espíritu son aquellos que entienden que ellos están incapacitados para alcanzar el reino de los cielos si no deciden vivir en una total y absoluta dependencia a Dios. Si no decidimos negarnos a nosotros mismos y si no decidimos de preocuparnos y afanarnos por este mundo, nunca nos va a pertenecer el reino de los cielos. Si no decido hacer a un lado mi orgullo, mi soberbia y buscar mi vanagloria y mi reconocimiento, esos son los pobres en espíritu. Los que no están buscando el reconocimiento de los demás. Esos son los que van, a los que les pertenece el reino de los cielos. Y cuando nosotros venimos al Señor, hermano, ¿qué mejor ejemplo recibimos que del Señor mismo? Que estando en su trono en la gloria, se humilló a sí mismo, haciéndose un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame si eso no es pobreza de espíritu. Nunca Jesús reclamó que Él era el Hijo de Dios, nunca pidió que se le diera reconocimiento, adoración. Al contrario, por cuanto veían su actuar, su humildad y su sumisión al Padre, los hombres venían y se postraban ante Él. Pero los seres humanos, lamentablemente, hermano,
tenemos un orgullo muy grande dentro de nosotros y queremos siempre ser reconocidos, queremos ser vistos, queremos que vean nuestro trabajo, queremos que vean nuestra labor, que se reconozca nuestro esfuerzo. Pero para entrar al reino de los cielos hay que tener una actitud completamente distinta. Esos son los pobres en espíritu. Y Jesús se va aún más de eso y dice que para obtenerlo es necesario aún hacer a un lado aquellas cosas que son prioritarias en nuestra vida. Jesús dijo que si nos esforzamos a tal grado de hacer a un lado aún las cosas que consideramos prioritarias en nuestra vida, lo alcanzaremos. Y mire, váyase conmigo a Lucas 12. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Lucas 12, 22 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. El Señor Jesús empieza a poner prioridades en nuestra vida y dice: mira, tu vida vale más que la comida y tu cuerpo es más importante que el vestido que le pongas. Versículo 24: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ese es el estilo de vida de mucha gente en nuestros días. Ansiosa inquietud. Mucha gente así está pasando sus días, afanada en obtener cosas, en juntar cosas, y olvida lo más importante. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Escuche bien, aquí el Señor hace una diferencia, aquí viene un parteaguas. Esto buscan ¿quiénes? Los del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice: ¿por qué te preocupas si Dios conoce tus necesidades? Y si Dios le da las aves, ¿cuánto más no se va a preocupar por darte a ti lo que necesitas? Si los lirios del campo se visten de hermosura, ¿cuánto más Dios no se va a preocupar porque tengas tu vestido y casa y un techo? No estés en esa ansiosa inquietud, les está diciendo el Señor. Viene aquí, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Los seres humanos siempre invertimos las cosas, siempre invertimos el orden que Dios ha establecido. Dios dice que para ver tenemos que creer, y nosotros para creer siempre queremos ver. ¿Sí? Dios dice que nos preocupemos primero por alcanzar el reino de los cielos, por esforzarnos. Pero nosotros nos estamos esforzando por las cosas de este mundo. Y entre más nos esforzamos por obtener más cosas, más nos envuelve este mundo. Y más nos alejamos del Señor por causa de todo eso. Entonces,
El Señor dice que nuestra preeminencia, nuestro mayor esfuerzo, primero está en el reino de Dios. Ahí yo tengo que dar mi mayor esfuerzo, que lo demás Dios se encargará de sustentarlo. No le estoy diciendo que no trabaje, tenemos que trabajar, todos trabajamos. Si no se va a ir por el otro lado, aquí estoy leyendo la Biblia y no voy a trabajar, no. Tenemos que trabajar, cuidar nuestros asuntos y todo eso, pero que eso no nos robe la atención de nuestra comunión con Dios y no quite nuestra vista del Señor. Amén. No saquemos las cosas de contexto. Pero hay quienes no van a heredar este reino. La Biblia dice que hay personas que, de acuerdo a su estilo de vida, no lo podrán heredar. Y miren, la Biblia nos da al menos 3 listas de quienes por su estilo de vida no pueden heredar el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 9, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6 y versículo 9 en delante, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acuérdense que el reino de Dios es un reino ¿de qué? De justicia. Entonces, primeramente, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice: no erréis. La palabra no erréis significa no dar en el blanco. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted vive practicando uno de estos pecados, no lo va a heredar. El pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que practicaba todo esto, la gente. Pero ¿qué pasa? Mire, voy a leer lo que dice enseguida. Pero cuando la gente viene al conocimiento de Dios, las cosas cambian. Miren lo que dice Pablo en el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Escuche bien, cuando usted viene a Cristo, usted es santificado. ¿Qué es eso? Que usted se convierte en un santo. ¿Sí? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados, porque es un reino de justicia y solamente ahí mora la justicia y sus moradores tienen que entrar siendo justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces cualquier persona que diga: anda, pero es que yo hago esto y aquello, no te apures. Los de Corintios eran como tú y a lo mejor hasta peor, pero alcanzaron el reino de Dios, fueron santificados y justificados cuando se esforzaron por alcanzar el reino de Dios, cuando nacieron de nuevo, cuando se arrepintieron. El problema es cuando el hombre endurece su corazón y decide permanecer en esta actitud hacia Dios. Gálatas 5:19, allá adelantito, unos 2 o 3 libros. El apóstol Pablo da otra lista y dice: son muy similares, pero unas van tocando un actuar distinto. Esperen, estoy en Efesios, por eso no lo hay. Ahora sí. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire, entonces, ¿los cristianos pecamos o no pecamos? La Biblia dice que el que dice que no comete pecado es mentiroso. Aún estando en este mundo, aún siendo creyentes, podemos pecar. ¿Por qué razón? Pues por el mundo, por el pecado, por el diablo, la tentación. Pero cuando la Biblia hace estas listas, se refiere a alguien que vive en una práctica del pecado cotidiana. Los que todos los días mienten, los que todos los días roban, los que todos los días ven con lascivia, los que todos los días viven en adulterio. Eso es una práctica del pecado. El creyente puede pecar, pero aquel que es un verdadero creyente siempre va a ser llevado a arrepentimiento. Esa es la diferencia. ¿Sí? Porque entonces dirán, bueno, entonces al final todos pecamos. No. El pecado del hombre que no conoce a Dios es un pecado que lo lleva a la práctica todos los días. Se olvidó un celular y agarro y me lo traigo, ¿verdad? Pero primero lo apago, para que ya no timbre. Porque me van a hablar y decir que ese celular es mío, el dueño. ¿Sí? Que a fulanito se le olvidó algo. Bueno, ni modo, somos amigos, pero yo necesito estos 100 pesitos que dejaste ahí. ¿Sí? Eso es una práctica del pecado, algo que continuamente se hace todos los días. Entonces, quienes viven en esa práctica no van a poder heredar el reino de los cielos. Dele adelante, el libro que sigue es Efesios, dele la vuelta a la hoja. El capítulo 5. Las listas son largas, hermanos. Por esto de poseer el reino de los cielos habla de un esfuerzo y de un gran esfuerzo, y que solo aquellos que realmente hacen uso de toda su capacidad lo van a obtener. Versículo 3 en delante, dice el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a quién, a santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que la avaricia en la Biblia está considerada como una idolatría, el amor al dinero, ¿sí?, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué quiere decir? No vayas con los que mienten, no vayas con los que roban, no vayas con los que defraudan, no vayas con los que idolatran, ¿sí? Al contrario, tienes que reprender la actitud de ellos y decirles, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo, esa práctica está mal delante de Dios. Apártate de la mentira, deja la idolatría, deja la hechicería. Nuestro deber no es darle la palmadita y reírnos con ellos, no.
Esas obras las tenemos que reprender, dice la palabra. Porque si no, ¿cómo vamos a marcar una diferencia entre ellos y nosotros? ¿Sí? Si nosotros no reprendemos, si nosotros no marcamos una diferencia, ¿cómo nos vamos a distinguir del mundo? ¿Cómo va a poder ver la gente que nosotros estamos luchando por alcanzar el reino de los cielos? Amén. Versículo 12 y 13, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Y al final de cuentas, todas nuestras obras van a salir a la luz. Dice la Biblia que en aquel día del juicio los libros se abrirán y será manifiesto los hechos de cada persona. Cuando estemos delante de Dios, Dios va a abrir los libros de la vida de cada uno y se va a quedar manifiesto cómo vivimos y cómo actuamos en este mundo. Amén. Estoy por terminar. Todavía no estamos en el reino de los cielos, no estamos en la presencia de Dios, en su gloria, todavía no estamos en su presencia, todavía no hemos sido transformados a un cuerpo glorificado para poder estar delante de Él. Pero a pesar de que todavía no estamos en esa posición, ya hemos empezado a disfrutar de los bienes del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no estamos en el cielo, pero ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Todavía no estamos en el cielo, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, hemos sido santificados. Fíjese bien, los santos no están nomás en el cielo, los santos están aquí en la iglesia de Cristo. Tenemos una comunión con Dios que antes no teníamos, disfrutamos de la libertad del pecado con la cual Cristo nos hizo libres y gozamos de un discernimiento que nos lleva ahora sí a distinguir lo bueno de lo malo y optamos por seguir lo bueno. Eso es disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos que hoy se ha acercado a nosotros. Todavía no estamos en el cielo, todavía no vemos cielo nueva y tierra nueva, como dice su palabra, pero ya estamos disfrutando de los beneficios de ese reino. Tenemos una ciudadanía allá. Tan es así que el apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, hermanos, si se pudiera ver, sí, tendríamos una identificación que dice ciudadanos del cielo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos. Usted y yo ya estamos disfrutando la herencia que Cristo nos ha concedido a través de su sacrificio. Si usted y yo hoy, como hijos de Dios, sabemos que el Señor nos llama y morimos, sabemos que vamos a su presencia. Porque esa certeza trae el saber que pertenecemos a su reino. Que tenemos que estar esforzándonos todavía nos tenemos que esforzar, todavía tenemos que batallar contra el mundo, todavía tenemos que batallar contra el pecado, pero ya pertenecemos a ese reino. Y créanme que nadie le puede robar su identidad como una persona que pertenece al reino de los cielos. ¿Sí? Cuando en Estados Unidos le dan su carta de residencia, dice alien, ¿sí? Que es una persona de fuera que viene a vivir a este país, que está en un proceso, ¿sí?
de nacionalización. Nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. El sello del Espíritu Santo en nuestra vida dice que ya somos de allá. Cuando Cristo puso su Espíritu en nosotros fue para que nos identificáramos como habitantes del reino de los cielos. Por eso Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso nuestra aspiración no es a obtener más de este mundo, sino al contrario, luchar más por el reino venidero, por el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:3, dice que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermano, en la eternidad ya nos ve con Él. Quitó la potestad del reino de las tinieblas y ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir? Que desde ahorita ya pertenecemos a otro. Ahorita ya tenemos otro Señor que es el que nos gobierna, no el príncipe de este mundo. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, versículo 2:12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Usted y yo tenemos que andar como es digno de los habitantes de ese reino. ¿Y cómo debemos de andar? Juan lo dice, que nosotros debemos de andar como Jesús anduvo. El que dice que le conoce debe de andar como Jesús anduvo. El escritor de Hebreos en el 12:28 dice que hemos recibido un reino inconmovible y que por tanto tengamos gratitud sirviendo a Dios. Si usted es habitante de ese reino, se tiene que ver en su gratitud. ¿Y cómo se demuestra la gratitud? Sirviendo a Dios. Por eso es importante el servicio para los santos. Porque de esa manera usted está demostrando su gratitud a Dios. Con este versículo de 1 Corintios 15:24 termino. Dice el apóstol Pablo, hablando del fin de los tiempos y de todas las cosas, de la resurrección, y dice en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, hablando de Jesús, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Miren, cuando sea el fin, hermano, usted y yo fuimos comprados por Cristo. Y cuando sea el fin de todas las cosas, fíjese bien, el Padre, hermano, nos entregó a Cristo para salvación. ¿Sí? El Padre nos entrega a Cristo para salvación. Cuando sea el fin de todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que entonces Cristo va a entregar ese reino de santos, de gente santa, redimida, santificada y justificada al Padre. Los que un día me entregaste, Padre, te los regreso, limpios, purificados, santificados, para gloria de tu nombre. Nos queda mucho por luchar, sí. Nos quedan muchas a lo mejor que ganar, sí, porque si no salimos victoriosos, hermano, no podemos llegar al reino. Pero tenemos las promesas de Dios, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces tenemos muchas luchas por ganar, tenemos muchas pruebas que pasar. Y al parecer cada vez el reino de los cielos dice que se hace fuerza, y solamente aquellos que se esfuerzan, que se deciden arrebatarlo, lo van a alcanzar. El propósito de este mensaje es que usted hoy salga con una determinación. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos
lo arrebata. Mi deseo es que usted salga con la determinación de arrebatar el reino de los cielos, de esforzarse hasta lo último, que se esfuerce hasta el final. El Señor Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo no sé cuánto tenga usted más que luchar, yo no sé hasta dónde Dios lo va a llevar, pero sea fiel hasta la muerte, porque el reino de los cielos está esperando. Póngase en pie.